De las preguntas que hicimos inicialmente el día sábado, ya hemos respondido 4 de 5. Solamente falta una por responder y yo creo que ya usted está en la capacidad de responderla. Pero de todas maneras, no te pierdas la lección el día de hoy porque te va a traer ideas para poder contestarla. Pero en la lección del día de hoy no está concentrada la respuesta a la lección. ¿Okay? La que aún no hemos contestado es en qué se distingue un verdadero discípulo. Hoy vamos a añadir 3 preguntas más que sí las vas a conseguir acá en la misma lección. Estas las voy a hacer al final de la lección, como lo hacíamos anteriormente, para afianzar el estudio del día de hoy en nuestra mente, porque recordemos que en la repetición o en la prueba es donde está el aprendizaje, porque en medio de la prueba, una pregunta, tienes que analizar todo lo que escuchaste para poder dar una respuesta. Entonces, hoy vamos a estudiar una lección que tiene por título Acabemos con lo terrenal, un eslogan, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata esta interesante lección. Vamos a orar. Padre nuestro, tú estás en los cielos, nosotros estamos aquí en la tierra, pero nosotros pertenecemos allá contigo porque tú nos diste vida juntamente con Cristo, Señor. Gracias te damos por ello, Señor, porque no lo merecíamos, pero porque nos amas, nos quieres regresar a casa. Nos has regresado a casa ya es una realidad que no la estamos viviendo en este momento nosotros en físico, pero ya la estamos viviendo por fe. Los frutos del Espíritu, tenemos paz, paciencia en espera de la promesa, porque esperamos algo, Señor, una ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú y no ningún hombre, donde sabemos que mora la justicia eterna y donde vamos a estar contigo y donde vamos a poder darte ese abrazo tan anhelado, Señor. Alabado seas tú, Padre. Gracias. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad y una vez más clamamos que tu Santo Espíritu nos tome enteramente, para que sea Él quien nos dirija, para que sea Él quien nos instruya, para que sea Él que tome las decisiones o nos indique la mejor decisión a tomar, porque siempre será nuestra decisión tomarla o dejarla. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu amor. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acabemos con las guerras. Acabemos con la pobreza. Acabemos con las corridas de toro. Acabemos con. Eso lo escuchamos todos los días en las noticias, ¿sí? Pero ¿cuándo hemos escuchado una que diga acabemos con lo terrenal? Nunca. Porque si acabas con lo terrenal, estás atentado contra tus propios deseos y pasiones, porque ahí es donde se concentran, en la carne, los deseos de la carne. Y nadie va a decir eso por su propia cuenta. Pero el Espíritu Santo te convence de pecado, te das cuenta, te hace dar cuenta en tu conciencia el daño que le causaste a Cristo, el dolor que le causaron tus pecados, y te mueve al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque puedes entender que las laceraciones, que los latigazos, que los clavos no eran de Él, eran tuyos y eran míos. Y entonces ese dolor causado a Él nos causa dolor a nosotros en nuestro corazón hoy, porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Entonces nosotros sí necesitamos decir, acabemos con lo terrenal. Y en ese contexto vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Esta es la segunda sección del libro de Colosenses. Vamos a estudiarla una vez más hasta el versículo 17, pero hoy vamos a estudiar nada más estos 2 versículos. El subtítulo es La vida antigua y la nueva. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal, acabar lo terrenal en vosotros. Y aquí no te va a dar lugar a duda. Y cosas semejantes a esta. Pero mira cómo lo escribe el Espíritu Santo por medio de Pablo aquí. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tremendo, ¿no? Entonces, haced morir a lo terrenal. ¿Y dónde se concentran todas esas cosas? En los deseos de la carne. Ahora, una de las preguntas del día de hoy que la vamos a contestar ya, era la tercera pregunta, pero la vamos a hacer como primera. Es necesario cometer el hecho de fornicación, por un ejemplo, ¿no? Porque aquí lo dice, ¿no? Para que ese pecado nos separe de Dios, absolutamente no. Porque si el deseo es anhelado y acariciado aquí, que es el corazón, y le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta, estás cometiendo el hecho ya. Porque es lo que sale del hombre lo que contamina. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo enseñó. Porque de adentro del hombre es que vienen las fornicaciones, los homicidios, las orgías, las borracheras y todas estas cosas semejantes. Del interior. No es lo que entra, es lo que sale. Porque ¿de dónde viene? Del interior. Entonces, no has cometido la fornicación, pero está el deseo, no lo has hecho por falta de oportunidad. Es la realidad. Cuando haya la oportunidad, vas a ceder esos deseos porque lo acariciaste en tu corazón. Decía Lutero, no puedo evitar que el pájaro vuele sobre mi cabeza, el pensamiento va a llegar porque estamos en una mente carnal, en una naturaleza pecaminosa. Pero si puedo evitar que el pájaro se pose en la cabeza y haga un nido, eso sí lo puedo evitar. Porque tú te imaginas con los pájaros negros haciendo un nido en tu cabeza y tú caminando y no haciendo nada para evitarlo. Es lo mismo que haces cuando dejas que ese pensamiento continuamente. ¿Cómo se combate? Como un escrito está. Entonces, amados, vamos a ver otros versículos y cómo la misma Biblia nos refuerza qué es lo que debemos. ¿Qué fue lo que recomendó Pablo ayer como un condicional? Si pues has resucitado en Cristo, y para poder hacer morir lo terrenal, tiene que morir el yo. Porque el nuevo hombre ha de nacer. El nuevo hombre separado de todas estas cosas, porque terrenalmente voy a continuar en ellas, porque es lo terrenal. Pero tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, y nuestras pasiones, por decirlo así, son distintas, porque son inspirados por el Espíritu y los frutos son totalmente distintos, porque los frutos de la carne son estos: borracheras, fornicaciones, homicidios, orgías, adulterio, pleitos, contiendas, etcétera, 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 y muchas cosas semejantes a esto. Pero los frutos del Espíritu es amor. Recordemos el versículo para memorizar, ¿no? Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección, que fue la primera pregunta que respondimos. ¿Por qué el vínculo perfecto es el amor? Porque viene de Dios. Y por eso que es perfecto. O sea, no tiene otra respuesta. El Evangelio es de lo más sencillo. ¿Cuán complicados somos nosotros los hombres que tendemos a complicarlo todo? Bueno, sigamos aquí en el contexto de la lección. Romanos capítulo 6, vamos a leer versículo 1 al 3 y después el versículo 7. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. De ninguna manera, responde Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Moriste. Cuando entraste a la bautismal, moriste. Y salió un nuevo hombre, revestido de Cristo. Porque para haber dado ese paso de entrar allí a las aguas bautismales, disculpen que me amarré aquí, pero como soy derecho me cuesta hacer así, el Espíritu Santo tuvo que haberte convencido de pecado y movido al arrepentimiento. Entonces ya el Espíritu Santo ganó la batalla y la decisión es hacer una declaración pública. Entonces el viejo hombre muere y sale el nuevo hombre. El versículo 7 que dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿El que a qué? Ha muerto. En tiempo
pasado. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué dice Romanos 8. Vamos a leer del 5 al 10. Romanos 8 es un poco más fuerte. Miren lo que dice. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte, muerte eterna, no la muerte que moriste para nacer de nuevo, porque la muerte que moriste es la carne murió, te da nueva vida, ¿ok? Pero el ocuparse de la carne es muerte eterna, dejar de ser, y de una manera terrible, fuego que viene, ¿ok? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Mira lo que trae el Espíritu. No trae nada más vida, también trae paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Romanos 7:14, que la ley es espiritual. Por eso que la carne no puede someterse a la ley de Dios. Hay que nacer de nuevo. Lo estudiamos el día de ayer. Una sola manera y para acercarse a Dios y no subiendo una montaña es por medio de su gracia. Porque su Santo Espíritu te ha invitado y tú has cedido a esa invitación. Dios toma la iniciativa, Dios te busca, Dios te buscó. Si estás viendo este video no es por casualidad, es porque Dios preparó estas obras de antemano para que anduviéramos en ellas, anduvieras tú y yo en ellas. Ok. Versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y miren esta frase. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es lo que pasa con la gente que no acepta a Cristo. No son de Él, porque no tienen el Espíritu. Pero hay gente, aquí está Pablo hablando a la gente de la iglesia. Recordemos lo que estudiamos ayer de la mentalidad celestial. Nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día, o todos los cristianos en general, están esperando la venida de Cristo de manera, diríamos, teórica, pero en la práctica estamos viviendo una vida de comodidad, de prosperidad y de querer durar mucho más tiempo aquí en la tierra, no dándonos cuenta la miseria que hay a nuestro alrededor. Nosotros, bueno, ya ustedes saben que yo vivo aquí en Cali. Nosotros como iglesia practicamos, y no lo digo esto con jactancia como los fariseos, ¿no? Una obra misionera que es llevar alimentos a un lugar muy deprimido que queda como unas 5 o 6 cuadras de la iglesia. Colombia tiene un problema de drogadicción terrible. Gente que vive en la calle como un zombie. La situación, usted seguramente ha visto los videos que pasan de Estados Unidos para poner eso como publicidad, de ver lo que está pasando en Estados Unidos, de cómo la gente vive en las calles, tirada en la calle, lo que están haciendo esas sustancias nuevas que ponen a la gente doblada allí, horrible. Bueno, aquí se vive una situación similar. Entonces, nosotros, la iglesia del Espíritu Santo nos ha inspirado a llevar una comidita allí cada 15 días para estas personas, para recordarles a ellos que Dios los ama también, que Dios no los ha desamparado. Entonces, es lo que hace el Espíritu de Dios, ¿ok? Y son obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ello, ¿ok? Entonces, si alguno dice que tiene el Espíritu de Cristo y no lo tiene, no es de Él. Entonces, nosotros no debemos procurar vivir una vida de prosperidad en esta tierra porque hay mucha miseria alrededor. Hay mucha necesidad alrededor. Debemos orar para que Dios nos tome enteramente, su carácter sea reflejado al mundo y Cristo venga. Cumplamos la misión de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No con sentido egoísta de que no, ya me quiero ir porque estoy sufriendo mucho aquí. No, sino porque el amor de Cristo te constriñe y ver el sufrimiento de las personas te cause dolor a ti. ¿Qué crees tú que siente Dios cuando ve todo ese sufrimiento en este mundo? Cuando ve esas bombas y esos misiles caer hoy día en Irak y en Israel. En Israel. ¿Qué crees tú que siente Dios? ¿Satisfacción? A lo mejor está sentado en un sofá y viendo y comiendo cotufas o crispetas
y dice, eso les pasa por no aceptarme a mí. ¿Será eso lo que hace Dios? No, mi amado. Dios está llorando, Dios está sufriendo con lo que está sucediendo, con las personas que están muriendo allí. Es terrible, mi amado. Es terrible, de verdad. Es terrible, mi amado. Entonces, oremos para que el Santo Espíritu nos tome enteramente, tengamos una mente con los tesoros realmente donde tienen que estar, y Dios pueda culminar su obra en ti y en mí. Él puede realizar lo que tiene pensado hacer. Su plan se va a cumplir contigo o sin ti. Pero el hecho de que las profecías estén avanzando hoy son resultado incuestionable de que hay un grupo de personas que están aprendiendo a depender de Dios. Y Dios sabe que los va a usar en este conflicto final. Falta muy poco, mi amado. Cuando yo te digo esto, no lo digo de manera metafórica, no lo digo para impulsarte un miedo y salgas corriendo a una iglesia, no. Te lo digo porque es una realidad. Fíjate que hoy en el trabajo me dice un muchacho un compañero de trabajo, que él me ha dicho que lee otro libro, un libro, yo no sé, otro libro allí, ¿no? Y entonces me dice, ahora sí creo que viene el fin. Yo le digo, que eso te lo estoy diciendo ya de hace rato, le digo yo, y solamente hay que ver alrededor. Y entonces sí, pero es que lo que pasa es que como tienen tanto tiempo diciendo eso, es que yo le dije, y eso también está escrito. Porque en segundas de Pedro está dicho que muchos dirán y se burlarán, llegan muchos burladores y dirán, ¿dónde está esa venida? Porque desde que murieron, vivieron los antiguos, las cosas siguen iguales hasta hoy. Puro bla bla. Hoy día ya no se dice eso. El mundo está en gran agitación. El mundo tiene miedo de que se desate una situación atómica, una situación nuclear, producto de la guerra ya. Es posible, es probable. Recordemos que Cristo dijo que cuando se levante Miguel va a ser tiempo de angustia como nunca ha habido y nunca habrá. ¿Qué mayor angustia para el mundo? Ver unos 4, 5, 6 honguitos en algunas partes del globo. ¿Será que causará angustia? ¿Saldrá corriendo la gente a las iglesias por miedo? Por miedo no sirve. Por convicción, por responder al amor. Entonces sigamos. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ok? Mi amado, haced morir lo terrenal. Cuando tú ves el estado de este mundo, esas profecías se están cumpliendo porque hay un grupo que está confiando en Dios. Pero el mundo llegó a donde está para que usted lea Romanos 1, 2 y 3. Principalmente el 1, que repite lo mismo que dice aquí en el versículo 6, que por causa de ellos la ira de Dios se revela. Porque realmente, te lo voy a parafrasear, pero te lo dejo como tarea, no dejes de hacerlo. Lee por lo menos Romanos capítulo 1. Porque los hombres rechazaron a Dios y dieron culto a imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles y de cuanta cosa te puedes imaginar. Un árbol, no, ese es Dios. Dejaron a Dios y no tienen excusa, porque aún los que no han escuchado de Dios, Dios se les manifiesta por medio de la naturaleza. Porque cuando tú ves un ciclo tan perfecto como el del agua, que el agua se evapora, se acumula y vuelve a caer, va a la montaña, llega a los ríos, sale de la montaña, llega a los mares, en el mar, algo perfecto, mi amado. Cuando ves a la Tierra girando sobre su propio eje y girando alrededor del Sol, cuando ves el sistema solar girando alrededor de otros cuerpos, es un organismo vivo, el universo entero. Movimiento. Todo lo controla Dios. Recuerden lo que dijimos ayer. Lo que nunca hay que perder de vista es
Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo. Entonces, estas personas, creyéndose ser sabios, se hicieron necios. La teoría de la evolución. No que venimos de un mono, pero para creer la teoría de la evolución hay que tener más fe que creer en la Biblia, porque la arqueología ha probado que lo que dice este libro es verdad. Mientras que las investigaciones de la teoría de la evolución llegan a puntos muertos, pero siguen creyéndolo, sin evidencia. No se ha encontrado ese eslabón o ese momento en que pasó de un pez a un perro. No se ha encontrado, muéstramelo y te creo. ¿Ok? Entonces necesitas fe. Hicieron tantos, entonces se hicieron tan necios que sus propios cuerpos los convirtieron en vasos de deshonra totales. Dejaron hasta el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivias los unos contra los otros. Entonces, dice la Biblia el porqué de la situación que tenemos hoy. Mi amado, las profecías se van a cumplir, las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Ok? Pero no hay tal cosa que la cuestión global del calor, para no decirlo así, para que no censuren el video, porque uno tiene que cuidarse de tantas cosas para ver si puede llegar a un poquito mayor cantidad de personas, porque este canal está restringido. Porque cuando le ofrezco el video, nada más lo pueden ver aquellos que realmente les llega la notificación, pero no distribuido, por eso es que usted ve pocas vistas. Pero es porque yo no tengo el cuidado de que tienen otros de decir ciertas palabras para que YouTube no restrinja el video. No importa, esto va a llegar a donde tenga que llegar, pues esto está en manos del Señor. Entonces, mi amado, hace morir las cosas terrenales. Enfoquémonos en los tesoros donde realmente están, que es allá en el cielo. Usted y yo somos ciudadanos del cielo, no porque seamos mejores, porque tú y yo también asesinamos a Cristo, pero la diferencia está en que Cristo llegó a donde nosotros estamos, el Espíritu Santo llegó a donde tú estabas, te sacó de lo cenagoso y puso tus pies en la roca, y a mí conmigo hizo lo mismo. Yo no lo busqué a Él me buscó a mí, y la gloria sea de Él, y te agradezco por eso, Señor. Porque si no hubiera sido así, ya yo no estuviera haciendo este video en este momento. Ya yo estuviera 3 metros bajo tierra hace rato ya. Y lo sé, que cuando llegue allá, mi ángel, cuando empiece a echarme todos esos cuentos, yo voy a decir, tremendo. Mira tal día lo que te iba a pasar. Mira tal día lo que te iba a pasar. Me va a decir, tú sí me diste trabajo, hombre. Gloria a ti, Padre, gracias. Bueno, mi amado, primera pregunta. Bueno, segunda pregunta, porque la tercera la hicimos primera, ¿no? ¿Por qué podemos dar muerte a lo terrenal? Pablo ya lo respondió en el versículo 1. Pues, si habéis resucitado en Cristo. Habéis muerto al cuerpo de pecado y habéis resucitado en novedad de vida. Ya no pecas. ¿Y por qué sí? Ojo, que en este canal siempre predicamos que sí se puede vencer. ¿Por qué sí? Porque no le creemos a Dios. Y no nos aferramos a las promesas que nos garantizan la victoria. Pero eso está cambiando ya. O sea, no estoy diciendo que hay que ser perfecto para poder gozar de la gracia de Dios, porque eso es imposible. Es la gracia de Dios la que me perfecciona. Es Él en mí el que me perfecciona. No vayan a decir que yo estoy diciendo cosas que no son. Pero sí es posible vencer el pecado, y sí. Pero cuando te pregunten, ¿ya no pecas? No es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Olvidando lo que quedó atrás, prosigo a la meta viendo lo que queda por delante. Con la vista fija ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Okay? Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a morir a lo terrenal. Prepara a tu hijo para el cielo y no para esta tierra.
muchos padres, muchos cristianos preocupados porque sus hijos han caído en situaciones tan terribles que hay. Nadie está exento a eso, porque cuando usted ve imágenes de Nueva York, de Tokio, que ve esas pocos de luces por todas partes, es como la mariposita. Cuando una mariposita ve una luz encendida, ¿hacia dónde va? Hacia esa luz, atraída. Así son nuestros hijos atraídos al mundo. Y cuando llegan a esa luz, se queman por el calor y mueren. O, que lo he visto aquí en Cali, y fíjense cómo se están adaptando los animales. Hay pájaros, yo soy yo soy ornitólogo de vocación, y el que me conoce sabe cómo me gustan los pájaros. Y he visto un comportamiento nuevo en pájaros que se alimentan de insectos. Están adquiriendo hábitos seminocturnos y se paran justamente al lado de los postes donde está la luz, que les permite tener una visión clara porque hay luz. Han aprendido de esa luz y se alimentan en el restaurante que tienen ahí disponible. Porque ya no tienen que ellos volar hacia los insectos vuelan hacia donde están ellos. Entonces, ¿quién está como león rugiente buscando a quien devorar? Allá están yendo nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no ven en nosotros el ejemplo de verdaderos cristianos. Y voy a responder la pregunta que falta. ¿Cómo te reconocen que eres discípulo de Cristo si tienes amor los unos por los otros? Y eso lo ves en Juan capítulo 13, versículo 35. Cuando tus hijos te vean viviendo la fe, dando testimonio, ellos van a poder ser transformados. Ellos van a poder alcanzar la fortaleza que el Espíritu Santo está desarrollando en ti. El Espíritu Santo, no tú. Porque tú no tienes fortaleza, yo no tengo fortaleza. Es Él. En mí, la esperanza de gloria. Dios te bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya. Gracias te damos, oh Padre, por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Perdona nuestros pecados, límpianos también de toda maldad, porque nos aferramos a la promesa, Señor, que estás haciendo allá en el lugar santísimo, limpiando nuestros corazones, nuestras mentes de conciencia de pecado, llevándonos a la perfección, que es la obra del sumo sacerdote en el santuario celestial. Lo que no se logró con la ley porque no tenía ese fin, tú sí lo logras porque tú eres un sumo sacerdote perfecto. Gracias, Padre, te damos por tu bondad, anhelamos ese encuentro contigo, Señor. Ven pronto, Padre. Tómanos como enteramente tuyos y haz con nosotros lo que tú quieras, Señor, lo que tú desees. Pero úsanos en tu servicio, lo anhelamos. Danos almas para salvar. Oración que hemos hecho en el nombre y en el poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Maranata.